Un esclavo, en los tiempos en los que la esclavitud terriblemente era algo legal en muchas partes, llega y le da una lista que escribió otra persona por él. Él no sabía escribir y se la da a su amo. Y era la lista de cosas que él pedía que le dieran si quisiera que siguiera ahí. ¿Cuál creen que fue la reacción del amo a ver una lista de condiciones de parte de su esclavo para seguir con él? Pues yo creo que mínimo es risa, tal vez enojo, porque bajo esa situación social, y repito, tristemente legal en aquel entonces, es absurdo que un esclavo le llegara y le dijera al amo: necesito que hagas esto por mí. ¿Correcto? Ok, yo les voy a invitar a que llegando a casa revisen en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, donde San Pablo, especialmente del versículo 16 en adelante, nos dice que todos vamos a ser esclavos de algo o de alguien. Que tú y yo somos esclavos. Que en la vida no existe tal cosa como hombre libre. Y San Pablo principalmente habla de dos tipos de amos. Uno dice que es esclavos del pecado. Y dice que hemos sido liberados, bueno, se lo dice a los creyentes de Roma de aquella época y nosotros tomamos esas palabras para nosotros. Y dice, antes de conocer a Cristo y conocer el Evangelio y conocer el plan de salvación, eran esclavos del pecado y por lo tanto de muerte. Pero ahora somos esclavos de la justicia y la libertad en Cristo. Lo de esclavos no lo quitó, lo que quitó fue el amo, ¿no? Y si vemos la vida de una manera práctica, hace sentido. Muchos somos esclavos de nuestras debilidades o de nuestras ambiciones. Podemos ser esclavos del dinero cuando vivo solo para generar dinero y sacrifico mi libertad. No puedo ir aquí, no puedo ir acá porque tengo que generar, tengo que trabajar. Y no estoy diciendo que no trabajemos, pero el nivel de esclavitud es cuando ya dependo de eso. Es increíble la naturaleza que tenemos los seres humanos. Todos conocemos historias, o tal vez son públicas, de grandes millonarios que no se pueden detener y tienen dinero para quién sabe cuántas generaciones, ¿correcto? Pero no se toman el tiempo para disfrutarlo, cuando menos en un ambiente de libertad, de no estar angustiados. Y si leemos el libro de Eclesiastés escrito por Salomón, habla mucho de eso. Dice, ¿cómo es posible? Detente, es tiempo para que disfrutes con tu pareja. Es tiempo, y sobre todo pues si lo tienes resuelto, ¿verdad? El fruto de tu trabajo, dice Eclesiastés. Bueno, una pregunta, ¿quién da las órdenes a quién? ¿El amo al esclavo o el esclavo al amo? ¿Hace sentido? Bueno, cuando yo entendí eso y estudiaba la palabra y leía la palabra y dije, año nuevo, tiempo de metas, y ayer estuvimos hablando de eso, de metas, y es válido que ustedes y yo tengamos metas personales: salud, finanzas, relaciones, negocio, trabajo, o tal vez un deporte. Es válido, dice el Salmo 37, sí, el 37:4, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Correcto? La Escritura no dice tú no puedes tener deseos, sueños, no. Lo único que dice es, deleítate en Dios, disfruta estar con Dios, ten relación con Dios,
Ten contacto con Dios y Dios te va a conceder esos deseos que están allá adentro. No dice, el Señor te va a conceder todo lo que le pidas. Cuando menos en ese versículo no lo dice. Lo que dice es, si tú estás así con Dios, Él te va a conceder esos deseos. Ah, qué bueno, perfecto. Porque si yo tengo esa relación y comunión con Dios, mis deseos no van a ser deseos que vayan en contra de Él. Como un papá que anhela concederle deseos correctos a sus hijos. ¿Ok? Pero cuando yo veo y estaba ya no sé hace cuántos años, pensando en eso de mis metas para el año, leí esa cita de Romanos 12 y dije, bueno, ¿quién le da órdenes a quién? ¿Por qué muchas veces yo pongo metas y le pido a Dios que me conceda mis metas? El esclavo diciéndole al amo, quiero que hagas esto. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Me estoy explicando? Y creo que por mucho tiempo, al menos yo, pero sí tiendo a creer que también muchos creyentes no hemos entendido quién es el Señor. Él es el que da la orden y yo soy el que obedezco. Entonces no son mis metas a las que Dios se somete. Son sus metas para mí las que yo me someto. Y eso no quiere decir que va a ser un castigo, que va a ser difícil. Al contrario, si vamos a la Escritura, podemos ver en Isaías 55, en el versículo 8 y 9, voy a leer, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué está diciendo Dios? O sea, sí, yo soy el Señor y yo te voy a decir qué hacer porque yo puedo ver más que tú. Yo puedo ver más que tú. Es como si ustedes van al Cerro del Bachoco y se suben ahí una mañana y ven, se ve bien distinto que cuando vas por la calle. Ves mucho más. Dios puede ver de tu vida y de mi vida mucho más lejos. No tenemos un amo que nos va a tratar como si fuéramos esclavos, porque Jesucristo dijo, ya no son más siervos, sino amigos. Pero ¿quién es el Señor? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones decimos, Señor esto, Señor esto, Señor necesito esto, Señor aquello? Y está bien, o sea, y la palabra dice, Jesucristo nos dice, antes de que ustedes le pidan al Padre, Él ya conoce sus necesidades, pero pídanle. Está como raro, ¿no? Pero dices, ok. Porque lo que Jesucristo entiendo que promueve es una relación con el Padre. No Él está dado por hecho que me va a bendecir. Porque aunque me bendiga, lo primero es la relación. Una jovencita enamorada de su novio y su novio de ella, y los dos saben que se aman, nomás que nunca se hablan. Pero yo sé que me quiere. Sí, pero eso no es deleítate en el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Que nosotros nos sometamos a los planes de Dios para cada uno de nosotros no va a ser algo doloroso, sí nos va a sacar de onda. Cuando menos esa ha sido mi experiencia.
pero siempre ha obrado para algo mejor. No más que atenta contra mi tendencia de querer yo ser el Señor, de querer ser yo el que tenga el control, de querer ser yo el que sabe decidir mejor. ¿Sí me explico? Y no estoy hablando de que eso surja necesariamente del pecado no, de algo tan simple. Fuimos educados cuando nos fue bien para tomar decisiones, para actuar, para buscar prosperar, etcétera. Pero cuando llegamos a Cristo, las cosas deberían cambiar porque tenemos un nuevo amo. Tenemos un nuevo Señor. Dice Jeremías, en el siguiente libro después de Isaías, Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos, son palabras de Dios a nosotros a través de Jeremías, una profecía para su pueblo. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. No es profecía, es una afirmación. Dios dice, yo tengo pensamientos para ustedes, sobre ustedes, para cada uno. Y son distintos para cada uno en lo específico. Pero en lo general son pensamientos de paz y no de mal. Para darles, fíjense, el fin que esperan. Yo conozco los deseos de tu corazón, pero el medio para llegar a ellos es mejor el que Dios nos propone que el que nosotros creemos que es el mejor. Yo espero que hasta ahorita les haya vendido una idea. Si Dios es el Señor, Él es el que manda. Y si tú y yo creemos esas palabras de que sus pensamientos, planes para ti y para mí son incluso mejores que los que nosotros tenemos para nosotros, deberíamos buscar sus planes. Y si estoy hablando de que es específico con cada quien, seguramente la pregunta que muchos pueden tener y que yo tengo casi a diario es, sí, Señor, pero ¿cuáles son? Sí, Señor, pero pues, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Por aquí o por aquí o por aquí o por acá? ¿O me quedo? ¿No? ¿Sí les pasa o soy el único? Okay. O sea, yo entendí una cosa, yo estaba mal. No es, Señor, por favor, apégate a mis planes. Bendice mis ideas, mis proyectos, que no ves que son buenísimos. Porque entonces yo no estoy partiendo de hacerle el Señor, sino intento hacerle el genio de la lámpara. Ven y satisface mis planes. Lo que les quiero compartir son 3 ideas de cómo a mí he ido aprendiendo, espero, cómo entender y escuchar y conocer cuáles son esos planes específicos y esas decisiones específicas, para que tú puedas conocer y escuchar esos planes. Y algo que quiero aclarar es que yo sí creo que Dios tiene un trato personal con cada quien. Creo que trataba diferente a Juan que a Pedro. Creo que le hablaba diferente a diferentes personas, al centurión romano. O sea, a unos de sus discípulos, Mateo, por ejemplo, estaba ahí cobrando impuestos, buen negocio, se supone que no es negocio, pero lo fue. No hablemos en presente, me meto en problemas.
y le dice a Mateo, sígueme. Pero podía sanar a alguien y le decía a él, te quiero seguir. No, no vengas, vete a tu casa. Cuando yo leí eso dije, oye, aquí está un voluntario, agárralo. No, ve y platícale a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Trata con cada quien diferente. Yo te voy a platicar mi experiencia porque es la única que tengo. Y quiero intentar como sacar cosas en general para que Dios te hable como Él quiera a ti. Pero quiero animarte a que rindas tus sueños para que Él te dé unos más grandes, para que Él te dé los suyos. El primer punto es que necesitamos renovar nuestra mente. No lo estoy poniendo en orden de importancia, es cosas que yo me ponía a pensar, Señor, ¿cómo has trabajado en mi vida? Y por eso no lo quiero generalizar, debe haber otras maneras. Pero dice Romanos 12:2, San Pablo escribe, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? A ver, dice, no se conformen. ¿Qué es conformar? Tomar forma. La gelatina toma la forma del molde en donde la pongamos, ¿correcto? De carita de Winnie Pooh o de Bob Esponja, lo que quieras, o un platito ahí. No tiene esa forma, no es su diseño original. La gelatina no fue creada con forma, sino depende de dónde se pone. Y dice, no se conformen a este mundo. No tomen los parámetros del mundo. No tomen las prioridades del mundo. Señor, pero nací, crecí, me reproduje y probablemente, no, seguramente muero en este mundo. Yo estoy empapado de eso. Hasta lo que creo que no es del mundo, es del mundo. Dice, no se conformen, sino renueven su manera de pensar, su manera de percibir, su manera de ver. Les va a hacer cortocircuito con el mundo. ¿Pero para qué? Para que comprueben, ¿dónde estoy? Acá está la Biblia, estoy viendo acá. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú y yo no renovamos nuestra manera de pensar, si no la cambiamos, va a ser muy difícil comprobar qué quiere Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios nos va a pedir cosas que no hacen sentido con la lógica de acá. Con la lógica de ten más, ten más, ten más, ten más, ten más. Es más, la invitación que hizo Jonathan ahorita de traer esas cosas es un maravilloso ejercicio para romper nuestro tener más. Yo les voy a agregar una técnica a lo que propusiste. Cuando dijiste que saquen todo, en su cama pongan toda la ropa que tengan. Toda. Hasta los chones. Toda la que tengan. En mi casa lo hicimos. Hasta culpa sentí. No, y no quiero ser el único, por eso se los paso. Pero en serio, pónganlo. Y se van a dar cuenta que hasta los que creemos que no somos consumistas, somos excesivamente consumistas. Pónganla toda y de ahí filtrenla. ¿Cómo voy a renovar mi entendimiento? Lo que tenemos que hacer es renovar el entendimiento a través de leer lo que está aquí. Mateo 6, también puesto en Lucas.
No te preocupes por qué vas a comer, beber y vestir. Mira las aves, mira las flores. Y digo, Señor, sí las miro y todo, pero ellas no pagan renta. Señor, pero sus mini florecitas no pagan colegiatura. O sea, yo sé. Pero tenemos que pensar distinto. Tenemos que llenarnos de la palabra para entender la lógica de Dios que no hace sentido acá. Porque Dios te va a poner cosas en tu mente, en tu corazón, que te van a taladrar. Y que dices, esto no hace sentido. Y seguramente te ha pasado, o tal vez lo estás viviendo. Y dices, no seré yo, no estoy aterrizando fuera de la pista. ¿Qué está pasando? Pero si yo quiero escuchar los planes de Dios para mi vida y tú quieres escuchar los planes de Dios para tu vida, tenemos que renunciar a la lógica que rige este mundo. Lo segundo que te quiero decir, Jeremías está en Jeremías, vamos de vuelta a los profetas. Jeremías 29. Jeremías 29, versículos 12 y 13. Bueno, continúo. Si recuerdan, leímos el 11. Yo sé que tengo pensamientos acerca de ustedes, dice el Señor, de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Leo el siguiente, el 12. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les escucharé. Y me buscarán y hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Necesitamos tener tiempos con Dios. Tener tiempos con Dios. Dice, búscame de todo corazón. O sea, sé sincero, sé honesta. Ora. Y yo te voy a oír y te voy a responder. Si queremos conocer los planes de Dios para nuestra vida en específico, necesitamos tiempos con Dios. Miren, hay veces que Dios nos habla hasta cuando no queremos oír, la verdad. Y ni orando, o sea, y de pronto, ay Dios, ¿no? O sea, yo sé. Pero lo que veo en la Escritura es, deleítate conmigo. Yo sé que para muchos de nosotros, sobre todo en ciertas etapas de nuestra vida, o no sé si solo hablo por mí, pero creo que no soy el único que le sucede. Hay momentos en que hasta la oración es como, o era sobre todo, pues no entiendo, pero ahí dice que ore. Pero cuando lo llegamos a que se vuelva un momento disfrutable, perdón, hay cosas que yo no sé cómo transmitirlas. Y me da pena, pero hablo de cómo le hago yo, no porque sea lo correcto, lo único, ni lo mejor. ¿Sí? Es como yo he podido hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí me funciona mucho mejor, aunque de pronto puedo ir manejando y orando, o puedo estar en una situación en que no tengo que estar concentrado y estoy orando. Pero lo que a mí más me gusta es levantarme más temprano. Sí, tengo adicción al café, perdón. Me preparo mi café, expreso doble, abro mi Biblia, leo un poco y oro. Pero orar para mí es platicar. Y Señor, voy a leer tu palabra. Si hay algo específico para mí. Y cuando estoy orando, pues pongo necesidades, sí pongo necesidades. Pero yo creo que la palabra que Dios más oye de mí, dos palabras. Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Les decía lo de la mañana, siempre trato de predicar lo mismo y nunca me sale igual. Pero
A los de la mañana les decía que como Dios trata conmigo, no es dándome la imagen completa de algo. No es como con Abraham que le dice, ¿ves las estrellas del cielo? Así vas a tener de hijos. Ah, bárbaro, ¿no? O sea, de descendencia, no de hijos, ¿no? De descendencia. Y ven todo. Y yo conozco gente, y creo que puede ser tu caso, Jonathan, donde su visión es muy amplia. Yo no. Yo voy pasito tuntún. O sea, como que Dios me dice, esto. Y ahora, Señor, ¿qué sigue? Y de mi esposa y mía la oración es, Señor, ¿qué sigue? Y la verdad a veces es bien frustrante porque no ves el todo. Pero hay otros que les habla distinto. No sé cómo Dios te va a hablar a ti o cómo te habla a ti. Lo que sí sé es que de pronto pone algo en tu corazón, imprime algo, te hace saltar unos versículos o algunos oyen algo. No sé, pero no se va a dar si no tomamos tiempo con Él. No se va a dar si no hay conversación. Y al decir conversación, creo que en muchos de nosotros tenemos que aprender a orar diferente. Porque nuestra oración es, Señor, yo te pido, intercedo esto, y eso es bueno. Pero para entender no hay que hablar, hay que oír. Mi papá me decía, no entiendo a mi hijo, le digo que haga esto, que haga aquello, y no lo hace. Y luego le vuelvo a decir, y no lo entiendo porque no lo hace. Y luego le vuelvo a decir, y no lo hace, no lo entiendo. Y le digo, o sea, usted le dice, él no lo hace y usted no lo entiende. Y entonces le vuelve a decir, sí. Porque usted no lo entiende, entonces le vuelve a decir, sí. O sea, usted no lo entiende y le vuelve a decir. Me dice, ¿qué trae? Le digo, es que yo no lo entiendo usted. ¿Quién entiende a alguien diciéndole, cállese y pregúntele? ¿Quiere entender a su hijo? Cállese, déjelo hablar para entender. Y tal vez lo que oye no le gusta, pero va a entender. Quiero entender la voluntad de Dios para mí. Sugerencia, no estoy haciendo doctrina. Al orar, cállese. Señor, ¿qué tienes para mí? Que Él hable. Yo a veces creo que yo estaba, Señor, y esto, y dame, y dime, Señor, que pues cállate, Rafael. No me dejas hablar. Ten tiempos con Dios. Él es Dios, Él lo va a hacer. Si Él trae prisa, igual y aunque hablemos. Pero si no, quienes se lo pierden somos nosotros. Dios no depende de que yo obedezca. Puede usar a las piedras. Y aparte hay mucha gente enamorada de Dios que Dios puede usar. Nos lo perdemos nosotros. Juan 14:26, y desde el 14 en adelante, Dios muestra a través de lo que registró Juan de Jesús, cuando Jesús ya está por despedirse. Y Jesús dice, les conviene que me vaya porque les dejaré mi espíritu. Y el espíritu les guiará toda verdad. Y el espíritu les recordará. Y el espíritu les mostrará. Cuando ores, pídele al Padre que su espíritu te guíe. Que su espíritu te muestre. Que su espíritu te enseñe. Algo que yo he aprendido, pero les digo, es por cómo Dios trata conmigo. Es un paso a la vez. Un paso a la vez. Y cuando Josué, Dios le dice que sustituye
a Moisés y que va a entrar a la tierra y tienen que cruzar el Jordán en el capítulo 3 del libro de Josué. Tienen que cruzar el Jordán, pero pues había un detalle, tenía agua y pues no era el río San Miguel, ¿no? O sea, ahí sí te mojas. Van cargando el arca enfrente, a distancia el pueblo, viéndolos. La orden era, cuando ellos crucen el río, ya le siguen ustedes. Pero cuando llegan, no se abrió el río, no se separó el agua, sino hasta que ellos se metieron. Léalo. Incluso la instrucción dice, de que Dios le da a Josué, cuando sus pies pisen el agua, abriré el río. Y eso sucede. Y creo que muchas veces nosotros pensamos, Señor, abre y yo paso. Y Dios dice, es por fe, mi hijito. Aviéntate y yo te abro el paracaídas. Y hay cosas que Dios pone en tu corazón y que ha estado poniendo y que va a seguir poniendo y que en la lógica no hacen sentido. Es más, gente con buen corazón te ha dado un consejo en el sentido contrario. La pregunta es, y ay Dios mío, esto es riesgo, porque puedo provocar imprudencia. Si tomamos decisiones basados en lo que creemos que Dios nos muestra, lo primero que yo hago es decirle, Señor, confírmame de una manera. En la mañana les platiqué, si a alguien le interesa, ¿no se grabó lo de la mañana? Pues si pueden, oigan, porque hay un testimonio ahí distinto. Pero yo a veces, una vez en mi vida le he pedido a Dios confirmación de una decisión muy fuerte. Y ha sido la única vez que le dije, pues ahora sí que amanezca esto con Rocío, que amanezca sin Rocío, ¿no? Y Rocío no es mi mujer, ¿no? Pero era una decisión muy fuerte. Yo fui copastor de una iglesia varios años y lo que yo sentí es que Dios me llamaba a salirme en buen plan al mundo. De pronto yo iba ahí, tenía muchas responsabilidades y ya no soportaba ir. Y no porque me trataran mal, no porque no me respaldaran en los proyectos, no. Llegaba yo ahí todos los días y entraba a la librería y veía tantos libros y decía, no sé ni cuál escoger, hay muchos. Iba a las librerías seculares, les estoy hablando hace muchos años, y yo decía, ¿qué está leyendo la gente que no va a la iglesia? ¿A quién están leyendo? Iba los domingos, enseñaba la palabra y decía, si yo no hubiera venido hoy, hay tanta gente tan linda que puede dar la palabra incluso mucho mejor que yo. Pero ¿quién está yendo a hablar afuera? Eso no es para todos. Dios trata con cada quien. Y yo veía, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que estar en la calle, tengo que estar afuera, tengo que escribir para el que no viene, tengo que hablar para el que no quiere oír. Y yo le decía a mi esposa y le dije, ya no soporto estar ahí. Y le dije, me quiero dedicar a algo que ni siquiera sé qué es, nomás sé que es que hablar y escribir afuera. Y le dijimos a Dios una noche. Salíamos a caminar todas las noches y orábamos cuando caminábamos y le dijimos, Señor, dos cosas. Le dije, perdóname, yo nunca te he puesto condiciones, pero hoy sí me da miedo. Si tú quieres que yo me salga, que alguien que yo no conozca
lejos de Hermosillo. Yo vivía en Hermosillo en aquel entonces. Que no tenga yo contactos, que no tenga relación, que no me hayan recomendado, que no sea cristiano, me llame, me contrate, me pague y me invite para irles a hablar. Y otra, una persona de una empresa que movía conferencistas me había contratado para un evento y fui tiempo antes, meses antes, unos 6 meses antes, y hubo un malentendido y no me habían pagado. Y otra persona, queriendo ayudarme sin que yo se lo pidiera, quiso interceder ahí y se creó un conflicto horrible. Y la persona que me había contratado me pagó muy molesta, me dijo de hasta qué me iba a morir y resucitar. Y yo no quise defenderme porque sentí que si yo me defendía dañaba la relación de la otra persona con ella. Y yo sentí, cállate, me callé. Pero lo que le dije a Dios esa noche es que esa persona de hace meses, no cristianos, me llame, me pida perdón y me contrate. Si no se dan esas dos cosas, me dejo mis mafufadas y yo le sigo, Señor. Porque me gustaba servir en la iglesia. A la mañana siguiente me llaman de Colombia. Yo había ido a predicar a Costa Rica y yo pensé, pues ahí será alguien de los que estaba ahí. Me dice, mira Rafael, no me conoces, conseguí tu teléfono. En ese entonces ni página de internet existía. No me conoces, pero tenemos un evento de cambio de milenio 1999. Yo te oí en un lugar y quiero contratarte para que vengas a hablarles a empresarios de Colombia. Ay Dios, se me empezaron a escurrir los calcetines, ¿eh? Media hora después me llama la mujer que se había ofendido y me pidió perdón. Y me dijo, actualízame tu currículum y mándamelo porque te voy a promover. Literalmente colgué, le hablé a mi Rocío que se llama Gabriela y le dije, Dios respondió las 2 ya, 11:30 de la mañana. ¿Qué vas a hacer? Espérame al ratito, renuncia. Fui con mi pastor, le platiqué. Adelante. Lo interesante es que esas cosas eran para dentro de 6 meses y yo no tenía trabajo para el día siguiente. Mateo 6. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, y si tú lees estas cosas, que comer, que beber, que vestir, te serán añadidas. ¿Sí? Te quise dar eso como testimonio para honrar a Dios, no para honrarme a mí. Honestamente, por favor. Lo único que quiero animarte es que Dios conoce tu corazón. Yo no pensaba ser conferencista. Nunca lo planeé, nunca lo soñé, nunca se me ocurrió. Yo no esperaba escribir libros. Me encanta leer y siempre me ha gustado leer, pero para mí era suficiente leer. ¿Para qué escribir si otros escriben mejor? Pero los planes de Dios son más altos. Él puede ver en tu vida mucho más lejos. Él puede ver en ti talentos que sembró y que aún no usas, y que te va a poner en circunstancias que los vas a descubrir. ¿Quieres poner no tus metas en manos de Dios, sino sus metas en tu corazón? Oramos por ello. Papá, aquí estamos. Ay, Señor, perdóname si digo imprudencias, pero anhelo